Vi a mi esposa decirle a una sala llena de desconocidos que yo era un trabajador de almacén sin educación que la estaba frenando. Su jefe se rió. Todos se rieron. Entonces me levanté y le dije la verdad. Yo soy el dueño de la empresa. Lo poseo todo. Lo que descubrí después destruyó más que solo mi matrimonio. Destruyó a toda mi familia. Me llamo Ryan Shepherd. Tengo 45 años y he pasado las últimas 2 décadas construyendo algo con lo que la mayoría solo sueña. Pero esa noche, parado en el gran salón del Hotel Riverside, viendo a mi esposa celebrar su ascenso, me di cuenta de que había estado viviendo una mentira. Adelaide lucía deslumbrante con su vestido esmeralda. Nuestros hijos no estaban allí. Asher y Ava, nuestros gemelos de 16 años, estaban en un evento escolar, mientras que Owen y Nellie estaban con mi hermana. Es una noche para adultos, había dicho Adelaide. No hay que aburrirlos con discursos corporativos. Llegué temprano, en contra de sus deseos. Ella quería que apareciera a las 9. Después del networking importante, llegué a las 7, entrando por la puerta de servicio. Llámalo intuición. Llámalo el mal presentimiento que llevaba meses cargando. Lo que fuera, me salvó de la ceguera total. Me coloqué detrás de un pilar decorativo cerca del bar. Nadie me notó. ¿Por qué lo harían? Para todos en Summit Manufacturing, yo era solo el esposo de Adelaide, el tipo del almacén que movía cajas y barría pisos. No tenían idea de que esos almacenes eran míos. Que Summit Manufacturing misma era mía. Austin Hampton subió al escenario alrededor de las 8. 51 años, cabello plateado, traje impecable. El tipo de hombre que atrae la atención sin esfuerzo. Era mi CEO, aunque él no sabía que yo era su jefe. Damas y caballeros, comenzó Austin con voz suave, esta noche celebramos a Adelaide Shepherd, nuestra nueva directora de operaciones. El aplauso llenó la sala. Adelaide sonreía radiante, parada cerca del escenario entre un grupo de ejecutivos. Adelaide lleva 7 años en Summit Manufacturing, continuó Austin. En ese tiempo, ha revolucionado nuestra eficiencia de producción y aumentado los márgenes de ganancia en un 42%. Pero lo que más me impresiona no es solo su brillante mente. Es su determinación para triunfar a pesar de los grandes desafíos en casa. Mi estómago se apretó. ¿A dónde quería llegar? Verán, Adelaide ha tenido que superar obstáculos que muchos de nosotros ni siquiera podemos imaginar, dijo Austin, caminando alrededor del podio. Mientras nosotros volvemos a casa con parejas que apoyan y entienden nuestras carreras, Adelaide regresa a alguien que hizo una pausa para dar énfasis. Digamos que su esposo es sencillo. Es un trabajador de almacén sin educación. Un buen tipo, aparentemente, pero no precisamente alguien intelectualmente estimulante. La risa se extendió por la multitud, primero dispersa, luego creciendo. Observé el rostro de Adelaide. No lo detenía. No me defendía. Adelaide ha tenido éxito a pesar de que su esposo es solo un trabajador de almacén sin educación, declaró Austin. Eso requiere verdadera fortaleza de carácter. Más risas. Alguien cerca del frente aplaudió. Entonces Adelaide tomó el micrófono. Austin, eres terrible, dijo riendo. Pero sí, es cierto. Ryan tiene buenas intenciones, pero la verdad es que me está frenando. Llegar a casa después de días como este y tener que explicarle todo en términos simples porque él simplemente no lo entiende. Es agotador. La sala estalló en murmullos de simpatía y asentimientos. Lo entendían. Todos habían estado ahí. Atrapados con alguien que no estaba a la altura. Salí de detrás del pilar. Mis pasos resonaron al cruzar el piso pulido. La gente me notó a mitad de camino. Miradas confusas. ¿Quién es este? La seguridad debería manejar mejor a los intrusos. Adelaide me vio cuando estaba a 3 metros. Su rostro se puso blanco. Austin. Parecía molesto. Subí los 3 escalones al escenario y tomé el micrófono de la mano congelada de Adelaide. Hola, dije con voz firme. Soy Ryan Shepherd, el trabajador de almacén, el tipo sin educación que está frenando a mi esposa. La sala quedó en silencio.
Se oía la respiración de la gente. Fue un discurso bastante bueno, Austin, continué. Muy conmovedor. Pero aquí está lo curioso. Esa empresa para la que todos trabajan, Summit Manufacturing, la que acaba de ascender a mi esposa, hice una pausa, dejando que el momento se alargara. La poseo. Cada almacén, cada fábrica, cada acción. ¿Es mía? Silencio absoluto. Entonces Adelaide rió. Un sonido corto y agudo de pánico. Ryan, eso no es. No puedes, Summit Manufacturing es propiedad de Separd Industries, dije. Fundada por mi abuelo en 1962. Yo soy el accionista mayoritario. Austin aquí, señalé hacia él, es mi empleado. Todos ustedes lo son. El rostro de Austin pasó de molesto a pálido. Señor Shepard, no tenía idea. Claro que no, dije, porque he pasado 20 años fingiendo ser alguien que no soy. Viviendo en pequeño para que mi esposa pudiera sentirse grande. Y así termina esta historia. Dejé el micrófono y bajé del escenario. La multitud se abrió como el agua a mi paso. Escuché a Adelaide empezar a llorar. Escuché las disculpas tartamudas de Austin. No miré atrás. Solo seguí caminando fuera de ese salón, fuera de ese hotel, fuera de la vida que había estado viviendo. La ruptura había comenzado. No fui a casa. No podía. La idea de entrar a esa casa, ver fotos de Adelaide y yo sonriendo como si fuéramos felices, como si fuéramos reales, me revolvía el estómago. En cambio, conduje. Solo conduje hacia el norte por la autopista 87. Ventanas abajo a pesar del frío de octubre, dejando que el aire helado despejara mi mente. Mi teléfono empezó a sonar alrededor de las 9:30. Adelaide, por supuesto. Luego otra vez, y otra vez. Lo veía iluminarse en el asiento del pasajero, su foto parpadeando. Una foto de nuestras vacaciones en Hawái hace 2 años. Los dos riendo en la playa. ¿Había estado mintiendo incluso entonces? ¿Cuánto tiempo había sido yo la broma? Cerca de las 10, me detuve en un área de descanso, me quedé sentado en mi camioneta, con las manos aferradas al volante, mirando a la nada. Un camión pasó rugiendo, sus luces traseras rojas desapareciendo en la oscuridad. Sentí que ese camión solo avanzaba porque detenerse significaba enfrentar lo que dejabas atrás. Mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez un número diferente. Contesté sin pensar. Ryan, era mi hermana Claire. ¿Qué diablos acabas de hacer? Ya lo sabes. Está en todas las redes sociales. Alguien subió un vídeo de la fiesta. Tú revelándote. Adelaide llorando. Todo. Ya tiene 200.000 vistas. Cerré los ojos. Por supuesto, alguien lo había grabado. Todo se graba ahora. Ryan, ¿estás bien? La voz de Claire se suavizó. ¿Dónde estás? En un área de descanso. En algún lugar al norte de la ciudad. Ni siquiera sé. Ven a mi casa. Dave y yo tenemos un cuarto de invitados listo. No deberías estar solo ahora. Necesito pensar, Claire. Necesito saber qué sigue. Lo que sigue es que no tomes decisiones cuando estás tan enojado, dijo con firmeza. Ven, tomaremos café, dormirás, y mañana enfrentaremos lo que haya que enfrentar. Tenía razón. Siempre la tenía. Claire siempre fue la práctica, la que pensaba 3 pasos adelante mientras yo apenas procesaba el primero. Está bien, dije, llegaré en 20 minutos. Después de colgar, me quedé sentado unos minutos más. Luego abrí el teléfono y busqué el vídeo que Claire mencionó. Lo encontré al instante, ya en tendencia en Twitter. Ahí estaba yo, subiendo al escenario. El rostro de Adelaide poniéndose blanco. Mi voz firme y calmada entregando la verdad como un martillo. El silencio. Atónito. Austin Anton con cara de estar a punto de desmayarse. Luego yo alejándome mientras el caos estallaba detrás. Los comentarios eran brutales. La mitad insultaba a Adelaide con todos los nombres posibles. La otra mitad me llamaba mentiroso, diciendo que era falso.
Un montaje para llamar la atención. Algunos pensaban que yo era un héroe. La mayoría solo quería más drama. Cerré la aplicación, encendí la camioneta y regresé a la autopista rumbo a la casa de Claire en Riefiel. Mi teléfono vibró con un mensaje. Adelaide. Ryan, por favor vuelve a casa. Tenemos que hablar. Todo es un malentendido. Puedo explicarlo todo. Miré ese mensaje largo rato. ¿Malentendido? Yo había malinterpretado las palabras que salían de su boca. Malinterpretado la risa, el acuerdo, la forma en que sonreía mientras su jefe me llamaba simple. Escribí de vuelta, quédate en la casa esta noche. Pasaré mañana cuando estés en el trabajo a recoger algunas cosas. No me llames más. ¿Envíalo? Apagué el teléfono por completo. El resto del camino a casa de Claire pasó en un borrón. Árboles, oscuridad y las luces ocasionales de autos que venían en sentido contrario. Cada kilómetro se sentía como dejar algo atrás. La vida que había construido, el hombre que fingía ser, el matrimonio que creía real. Claire me esperaba en el porche cuando llegué. Me abrazó sin decir nada. Solo me sostuvo fuerte mientras yo intentaba recordar cómo respirar. Vamos, dijo al fin. Dave hizo su famoso chili. Tienes que comer. No tengo hambre. Pues vas a comer igual. Me llevó hacia la casa y añadió, y luego me vas a contar todo desde el principio. No más secretos, Ryan. Ya no. Entramos juntos. Su esposo Dave estaba en la cocina revolviendo algo en la estufa. Me saludó con un gesto, el tipo de saludo que los hombres se dan cuando las palabras no alcanzan. Me senté en la mesa de la cocina, acepté el plato de chili que Claire me puso delante y empecé a hablar. Pasé esa noche en casa de Claire, despierto en el cuarto de invitados, mirando al techo. Cerca de las 3 de la mañana, finalmente renuncié a dormir y bajé. Encontré a Dave ya en la cocina preparando café. ¿Tú tampoco pudiste dormir? No. Me serví una taza. Demasiadas cosas pasando por mi cabeza. Nos sentamos en la mesa de la cocina en un silencio cómodo. Dave había sido mi cuñado durante 12 años. Sabía cuándo hablar y cuándo solo estar presente. ¿Sabes cuál es la peor parte? Dije. Al final, ni siquiera es la aventura. Es que ella sentía vergüenza de mí. Todos esos años pensé que teníamos un entendimiento. Creía que sabía quién era realmente. No lo sabía. Dave dijo en voz baja, eso es lo que lo hace peor. Ella sabía y eligió fingir que no eras nada. El sol salió alrededor de las 6. Claire se unió a nosotros, ya vestida para el día. Bueno, dijo, dejando su portátil sobre la mesa. Tenemos que hablar de estrategia. Tu historia está por todas partes, Ryan. Las noticias locales la recogieron. Las revistas de negocios están publicando artículos sobre Separd Industries. Tu teléfono debe estar explotando. Lo tuve apagado toda la noche. Ahora lo enciendo. 73 llamadas perdidas, 216 mensajes de texto. Mi correo tenía más de 500 sin leer. La mayoría son de Adelaide, dijo Claire, desplazándose por la pantalla, pero también hay periodistas, socios de negocios, y, hizo una pausa, tus hijos. Asher te llamó 4 veces anoche. Se me cayó el estómago. Los gemelos, Owen y Elle. Dios, ni siquiera había pensado en cómo se enterarían. Tengo que hablar con ellos, dije, alcanzando el teléfono. Espera, Claire me agarró la muñeca. ¿Qué les vas a decir? Van a tener preguntas, Ryan. Preguntas sobre por qué les mentiste toda la vida. Tenía razón. Mis hijos creían que trabajaba en un almacén. Pensaban que vivíamos modestamente porque era lo único que podíamos permitirnos. No tenían idea de que su padre era dueño de un imperio manufacturero valorado en 300 millones. Llamé a Asher. Contestó en la primera llamada. Papá, ¿dónde estás? Mamá está histérica. Y hay un montón de cosas en internet sobre que eres dueño de Summit Manufacturing. ¿Es verdad? Es verdad, hijo. ¿Todo?
Silencio. Entonces nos has estado mintiendo todo este tiempo. No mintiendo. Solo no diciendo toda la verdad. Es complicado, Asher. ¿Puedes tú y Ava verme en algún lugar hoy? Te explicaré todo. Mamá dice que la humillaste. Que arruinaste su carrera porque tenías celos de su éxito. Sentí que se me tensaba la mandíbula. Claro, ella lo iba a presentar así. No fue así. Encuéntrame para almorzar en Morrison's Diner al mediodía. Solo tú y Ava. Hablaremos y responderé todas tus preguntas. Respuestas honestas, lo prometo. Otra pausa. Está bien, estaremos ahí. Después de colgar, Claire me miraba con preocupación. ¿Vas a contarles todo sobre Adelaide y Austin? No todo, pero lo suficiente. Merecen la verdad. Me levanté. Primero necesito ir a la casa. Buscar ropa, documentos. Adelaide debería estar en el trabajo a las 10. ¿Quieres que te acompañe? Ofreció Dave. No, esto tengo que hacerlo solo. Conduje de regreso a Westchester alrededor de las 9. La casa estaba igual. Colonial de 2 pisos, césped cuidado, aro de baloncesto y entrada para autos. Vivimos ahí 8 años. Criamos a nuestros hijos ahí. La pagué en efectivo, pero Adelaide pensaba que teníamos hipoteca. Otra capa más de mentira. El coche de Adelaide no estaba. Bien. Entré por la puerta principal. La casa olía a su perfume. Fotos familiares cubrían las paredes, vacaciones, cumpleaños, mañanas de Navidad. Todos esos momentos que creí reales. Quizá alguna vez lo fueron, antes de que todo se torciera. Subí a nuestro dormitorio y empecé a hacer una maleta. Ropa, artículos de aseo, el reloj que me dio mi abuelo. Mientras sacaba camisas del armario, noté algo. Una caja de zapatos en el lado de Adelaide, empujada detrás de sus botas de invierno. Algo me impulsó a sacarla. Dentro había cartas, docenas. Notas manuscritas en papel membretado de Summit Manufacturing. Todas de Austin Hampton para Adelaide. Me senté en la cama y empecé a leer. La primera era de hace 3 años. Adelaide. Anoche fue increíble. No dejo de pensar en ti. Tenemos que tener más cuidado, pero Dios, no quiero esperar 3 años más. Llevaban 3 años con esto. Mis manos empezaron a temblar mientras leía. Cartas de amor. Planes para encontrarse en hoteles. Austin hablando de dejar a su esposa. Adelaide respondiendo que Ryan no tenía ni idea y nunca se enteraría. La última carta era de hace 2 semanas. Pronto no tendremos que escondernos más. Cuando seas directora, tendremos el poder para hacer cambios reales. Quizá incluso empujar la empresa de Ryan en una dirección que haga nuestras vidas más fáciles. Leí esa línea 3 veces. Empujar mi empresa. Estaban tramando algo. ¿Usar la posición de Adelaide para qué? ¿Sabotearme? ¿Manipular las operaciones de Summit? Me llevé la caja entera. Morrison's Diner era un lugar al que habíamos ido durante años. Yo y los niños. Adelaide rara vez nos acompañaba, demasiado ocupada con el trabajo. Ahora me preguntaba si realmente estaba ocupada o solo evitaba el tiempo en familia porque le recordaba al marido del que sentía vergüenza. Asher y Ava llegaron puntuales al mediodía, 16 años. Ambos altos y serios. Eso lo habían sacado de Adelaide. Las expresiones escépticas, en cambio, eran totalmente suyas. Papá, dijo Ava, sentándose frente a mí. Necesitamos respuestas. Lo sé, y las tendrás. Pero primero quiero decir que lo siento. Siento que lo hayas descubierto así. Siento no haber sido honesto desde el principio. ¿Por qué no lo fuiste? Preguntó Asher. ¿Por qué dejarnos pensar que eras solo un tipo de almacén cuando en realidad eres dueño de toda la empresa? Respiré hondo. Esta era la parte difícil. Cuando nacieron ustedes, quería que crecieran normales, no mimados ni con derecho a todo. Quería que entendieran el valor del trabajo, de ganarse las cosas, de no dar el dinero por sentado.
Mi padre creció rico y eso lo volvió arrogante, desconectado de la gente real. No quería eso para ustedes, así que mentí en vez de eso. Mentiste, dijo Ava con frialdad. Guardaste un secreto. ¿Hay diferencia? Se inclinó hacia adelante. Papá, ya no somos niños. Asher y yo tenemos 16 años. Podríamos haber manejado la verdad. En cambio, tuvimos que enterarnos por las redes sociales de que nuestro padre es un millonario secreto que posee Summit Manufacturing. ¿Sabes cómo se siente eso? Me lo imagino. ¿Puedes? La voz de Asher subió un poco. ¿Puedes imaginar que toda tu vida sea una mentira? ¿Que todo lo que creías saber de tu familia sea falso? La camarera pasó. Pedimos hamburguesas para ellos, café para mí. Nadie tenía hambre, pero nos dio algo que hacer con las manos. No todo fue falso, dije. Lo importante fue real. Yo los amaba. Nuestro tiempo en familia, los valores que les enseñé sobre el trabajo duro y la integridad, eso fue real. Lo único falso fue el tamaño de mi cuenta bancaria y mamá. ¿Ella también era falsa? Preguntó Ava en voz baja. Ahí estaba la pregunta que temía. Tu madre y yo tenemos problemas, dije con cuidado. Problemas de adultos que no tienen nada que ver con ustedes. Pero esos problemas son la razón por la que finalmente decidí dejar de esconder quién soy. Todos están hablando de lo que dijo Asher. Que tú la frenaste, que eres simple. Lo dijo como si doliera. Tu madre dijo cosas que no debía, cosas que no eran verdad. Y yo reaccioné revelando algo que ella no quería que se supiera. Ambos cometimos errores. Eso no es justo, los ojos de Ava brillaron. Ella estuvo ahí, dejó que su jefe se burlara de ti. Que todos se rieran de ti, y luego estuvo de acuerdo con él. Eso no es un error, papá. Eso es cruel. Eva Dash, no voy a fingir que mamá solo tuvo un mal día o algo así. Vi el vídeo, papá. Los dos lo vimos. Ella no te estaba ofendiendo. Te estaba tirando bajo el autobús para impresionar a sus colegas. Asher asintió. Intentamos hablar con ella esta mañana. Le preguntamos por qué dijo esas cosas. Solo repetía que la avergoncé, que arruiné su carrera, que soy vengativo porque estoy celoso de su éxito. No es verdad, dije con firmeza. Nunca tuve celos del éxito de tu madre. He apoyado su carrera durante años. Pero no voy a permitir que mienta sobre quién soy para quedar bien. Llegaron las hamburguesas. Comimos en silencio unos minutos. Finalmente, Ava preguntó. ¿Y ahora qué pasa? ¿Van a divorciarse tú y mamá? Probablemente. Sí. ¿Dónde vas a quedarte? Con la tía Claire por ahora, pero estoy buscando un lugar. Y pase lo que pase entre tu madre y yo, ustedes siempre tendrán a los dos. ¿Lo entienden? Asintieron, pero vi la duda en sus ojos. Acababan de descubrir que su padre había vivido una vida secreta durante toda su existencia. ¿Cómo podrían confiar en algo de lo que decía ahora? ¿Puedo preguntarte algo? Dijo Asher. Esa carta que Austin Hampton le envió a mamá. La que decía que iban a empujar tu empresa en una dirección que haga sus vidas más fáciles. ¿Qué significa eso? Me detuve a mitad de bocado. ¿Cómo sabes de esa carta? Mamá dejó su portátil abierto esta mañana. Vimos un correo de Austin disculpándose porque todo se saliera de control. También leímos algunas antiguas, así que sabemos de la aventura, de los planes, de todo. No sé aún qué significa, admití, pero lo voy a averiguar. 3 días después de la fiesta, estaba en la oficina de un investigador privado en el centro de Manhattan. Michael Warren extendió fotos sobre su escritorio. Tu esposa y Austin Hampton se han estado reuniendo en el Riverside todos los jueves por la tarde durante los últimos 3 años, dijo Warren. Siempre en la misma habitación, siempre registrándose con nombres falsos. Aquí está la documentación. Miré las fotos. El coche de Adelaide en el estacionamiento. El Mercedes de Austin al lado. Las marcas de tiempo mostraban que habían llegado por separado pero se fueron juntos. Recibos del hotel cargados a la tarjeta de crédito personal de Austin.
Hay algo más, continuó Warren. Sacó otra carpeta. Me pediste que investigara cualquier actividad financiera inusual. Encontré esto. Deslizó un estado de cuenta bancario sobre el escritorio. Austin Hampton ha estado haciendo depósitos mensuales en una cuenta offshore. $20,000 cada mes durante 2 años. Eso es malversación, dije. Eso pensé. Pero mira el titular de la cuenta. Señaló un nombre, Adelaide Shepherd. Se me cayó el estómago. Ella ha estado tomando dinero de mi empresa. Parece que sí. Austin ha estado desviando fondos discrecionales de Summit y canalizándolos a tu esposa. Nada grande, lo suficientemente pequeño para pasar desapercibido en auditorías si no se mira con atención. Pero en 2 años, Warren hizo cálculos rápidos. Eso es cerca de $500,000. Me recosté en la silla. La infidelidad ya era bastante grave, pero el robo, el fraude corporativo, usar su posición para robarme. Hay más, dijo Warren. Encontré comunicaciones entre Adelaide y Austin discutiendo oportunidades de reestructuración en Summit Manufacturing. Estaban planeando algo, señor Shepherd. Algo que implicaba sacar a personal clave e instalar a gente leal a ellos. Estaban intentando tomar el control de mi empresa o al menos posicionarse para beneficiarse de ella. Austin como CEO, Adelaide como directora de operaciones con una red de personas que colocaron en puestos estratégicos. Eventualmente, podrían haber tomado decisiones que perjudicaran a Summit pero les beneficiaran personalmente. Pensé en Brett Hamilton, el hermano menor de Adelaide. Trabajaba en la planta de producción en la sede principal de Summit. Buen tipo, trabajador. ¿Sabía lo que su hermana planeaba? Necesito que averigües si Brett Hamilton estuvo involucrado. Dije que es el hermano de Adelaide. Trabaja en nuestra planta de Ohio. Lo investigaré. Warren, cierra las carpetas. ¿Qué vas a hacer con esta información? Buena pregunta. Tenía pruebas de adulterio, malversación y conspiración. Podría destruir a Adelaide profesionalmente y legalmente enviarla a prisión. Probablemente arruinar a Austin por completo, pero nuestros hijos verían todo eso. Sabrían que su madre era una criminal. Ese daño duraría para siempre. Necesito una cosa más. Dije, pruebas de ADN para los 4 niños. ¿Puedes organizarlo discretamente? La expresión de Warren cambió. ¿Crees que algunos de ellos no son tuyos? Necesito saberlo. Adelaide y Austin han estado juntos 3 años. Owen tiene 12. Ella, 10. El tiempo coincide. Necesito la verdad. Puedo enviar los kits de recolección a la dirección de tu hermana. Resultados en 5 días. Salí de la oficina de Warren sintiéndome enfermo. La infidelidad era una cosa, pero si Austin era el padre de mis hijos menores, si había estado criando a los hijos de otro hombre mientras él y Adelaide se reían de eso. Mi teléfono sonó. Claire, Ryan, tienen que venir a mi casa ahora. ¿Qué pasa? Brett Hamilton está aquí. Quiere hablar contigo. Dice que es urgente. Conduje a Riefield en 20 minutos. La camioneta de Brett estaba en la entrada de Clare. Me recibió en la puerta con aspecto de no haber dormido en días. Ryan, lo siento. Lo siento mucho. No supe lo que planeaban hasta que fue demasiado tarde. Nos sentamos en la sala de Clare. Brett me contó todo. Adelaide me reclutó hace 2 años, dijo, me pidió que reportara problemas de producción, quejas de empleados, cualquier cosa que pudiera usarse para justificar una reestructuración. Dijo que era para mejorar la eficiencia. No sabía que ella y Austin usaban esa información para identificar a personas a despedir y reemplazar con su gente. ¿Sabías del asunto? Brett asintió miserablemente. Me enteré hace unos 6 meses. Los vi juntos en un restaurante en Cleveland cuando visitaba a unos amigos. Confronté a Adelaide. Me dijo que me callara o se aseguraría de que perdiera el trabajo. Tu propia hermana te amenazó. ¿Ha cambiado, Ryan? En los últimos años se volvió alguien que no reconozco. Ambiciosa, despiadada. Decía que estaba cansada de vivir a tu sombra.
Cansada de fingir ser de clase media cuando merecía más. ¿Alguna vez dijo algo sobre los niños? ¿Sobre Owen y Ellie? El rostro de Brett palideció. ¿Por qué preguntas eso? Brett, necesito saber. ¿Son míos? Guardó silencio un largo momento. Hace 3 años, Adelaide me dijo que estaba embarazada de Ellie. Dijo que hubo una complicación, pero que todo salió bien. No entendí lo que quiso decir en ese momento, pero después de enterarme de Austin. ¿Crees que él es el padre? Creo que es posible. Lo siento, Ryan. Debería habértelo dicho antes. Los resultados del ADN llegaron un martes. Estaba en la casa de Claire cuando llegó el correo. Me senté en la habitación de invitados mirando la pantalla 5 minutos antes de poder abrirlo. Pruebas para los niños, Asher, 99,9% de probabilidad de paternidad. Mío. Ava, 99,9% de probabilidad de paternidad. Mía. Owen, 0% de probabilidad de paternidad. No mío. Ellie, 0% de probabilidad de paternidad. No mía. Leí esos números 3 veces. Owen y Ellie no eran mis hijos biológicos. Había pasado 12 y 10 años criándolos, amándolos, siendo su padre, y no eran míos. Claire me encontró 20 minutos después, todavía sentado allí. Ryan, ¿qué pasa? No pude hablar. Solo giré la laptop hacia ella. Vi su rostro mientras leía los resultados. Dios mío, susurró. Ryan, lo siento mucho. Tengo que decírselo. Los niños merecen saberlo. ¿Estás seguro, Ryan? Esto los destruirá. Lo van a descubrir tarde o temprano. Mejor que se lo diga yo. Me levanté. Necesito verlos. A todos. Hoy. Llamé a Asher. ¿Puedes reunir a todos? A tu mamá también. Tenemos que tener una reunión familiar. ¿Sobre qué? Te lo explicaré cuando llegue. Confía en mí, ¿vale? 1 hora después, entré a mi casa por primera vez desde la fiesta. Adelaide estaba en la sala con los 4 niños. Me fulminó con la mirada. ¿De qué se trata esto, Ryan? El abogado dijo que no debemos tener contacto sin Dash. Cállate, Adelaide. Mi voz fue fría. Por una vez, cállate y escucha. Miré a mis hijos. A Asher y Ava, que eran genéticamente míos, y a Owen y Ellie, que no. Hay algo que todos necesitan saber. Comencé a contarles algo que yo mismo acababa de descubrir. Saqué los resultados del ADN. Les hice pruebas genéticas a los 4. El rostro de Adelaide se puso blanco. No tenías derecho, Dash. Tenía todo el derecho. Y los resultados son claros. Asher y Ava son mis hijos biológicos. Owen y Ellie no. El silencio fue ensordecedor. Owen, de 12 años, me miró. ¿Qué estás diciendo? Que Austin Hampton es tu padre biológico. El tuyo y el de Ellie. Ellie comenzó a llorar. Yo me quedé paralizado. Asher y Ava miraron a su madre con una expresión de completo desprecio. ¿Cómo pudiste?, dijo Ava. Mamá, ¿cómo pudiste hacerles esto a ellos? A papá. Adelaide se levantó temblando. Maldito seas. Les dijiste. Les dijiste a los niños. Merecen la verdad. Son niños, Ryan. No necesitaban saber esto. Sí, lo necesitaban. Porque tú no se los ibas a contar. Me volví hacia Owen y Ellie. Escúchenme, los dos. Esto no cambia lo que siento por ustedes. Siguen siendo mis hijos. El ADN no define a la familia. Los amé. Y los amo a ambos exactamente igual que siempre. Owen negó con la cabeza. No eres mi papá. Has estado mintiendo todo este tiempo. No lo sabía, Owen. Te juro que no lo sabía. Pero lo sospechabas. Su voz se quebró. Por eso hiciste la prueba. Sospechabas que no éramos tuyos, y tenías razón.
Ella salió corriendo de la habitación, sollozando. Ava la siguió. Asher solo se quedó sentado mirando a Adelaide con una expresión de puro odio. Destruiste esta familia, le dijo a su madre. Nos destruiste a todos. Adelaide me señaló. Esto es culpa tuya. Tuviste que indagar. Investigar. ¿Tenías que arruinarlo todo porque tu orgullo estaba herido? ¿Mi orgullo? Me reí, pero sin humor. Adelaide, has tenido un affair durante 3 años. Tuviste los hijos de otro hombre y me dejaste criarlos como si fueran míos. Robaste $500,000 de mi empresa. ¿Y hablas de mi orgullo? Su expresión cambió. ¿Sabes del dinero? Sé todo. La cuenta offshore, la malversación, tus planes para tomar el control de Summit Manufacturing. Tengo documentación. Adelaide, pruebas de todos los crímenes que cometiste. No puedes probar nada, Dutch. Puedo probarlo todo, y lo haré en la corte, donde importa. Me dirigí a la puerta. Mis abogados se pondrán en contacto. Aquí se acabó. Mientras salía, escuché a Owen llorar. Escuché a Asher tratar de consolarlo. Escuché a Adelaide gritarme que había arruinado todo. Pero no me detuve. No miré atrás. Le había dado 20 años de mi vida. 20 años de lealtad, amor y confianza. Ella lo había tirado todo por dinero, estatus y un hombre que la ayudó a traicionarme. Ahora ella tendría que vivir con las consecuencias. 2 semanas después de contarles a los niños los resultados del ADN, Asher me llamó a las 2 de la madrugada. Papá, tienes que venir al Mercy Hospital. Ahora. Mi corazón se detuvo. ¿Qué pasó? Owen tomó el coche de mamá. Chocó contra una barrera en la ruta 9. Está vivo, pero papá, está muy herido. Me vestí y estaba en mi camioneta en 3 minutos. Llegué al hospital en 15, rompiendo todos los límites de velocidad. Encontré a Asher en la sala de espera de urgencias con Ava y Ellie. Adelaide también estaba allí, sentada apartada de ellos. ¿Dónde está? Exigí. Lo operan, dijo Ava. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar. Tiene la pierna rota en 3 lugares. Conmoción cerebral. Creen que puede tener el bazo roto. Me senté con fuerza. Owen, mi hijo de 12 años, no biológicamente mío, pero mío en todo lo que importaba, estaba en cirugía porque su mundo se había derrumbado. ¿Qué hacía fuera a las 2 de la madrugada? Pregunté. Ella habló, con voz baja. Ha estado escapándose por la noche. Desde que les contaste lo del ADN, sale a conducir, solo conduce. Dice que le ayuda a pensar. Ni siquiera tiene licencia. Dijo que tomó las llaves de mamá de su bolso, explicó Asher. Lo ha estado haciendo durante una semana. No se lo dijimos a nadie porque pensamos que pararía. Miré a Adelaide. Ella miraba al suelo, sin decir nada. Esto es culpa tuya, le dije. Todo esto. Owen está ahí porque destruiste su sentido de quién es. Ni se te ocurra. Tú eres quien se lo dijo, bufó Adelaide. Tú no pudiste dejarlo en paz. Él merecía la verdad. Merecía un padre que lo protegiera, no uno que lo destruyera con información para la que no estaba preparado. Ava se levantó. ¿Basta? Los dos. Owen está en cirugía y ustedes discutiendo sobre quién tiene la culpa. Tenía razón. Respiré hondo. Tienes razón. Lo siento. El cirujano salió 3 horas después. Owen está estable. La cirugía fue bien. La pierna sanará y logramos salvar el bazo. Va a estar bien. Un alivio me invadió. ¿Puedo verlo? Está en recuperación. Dale otra hora. Cuando finalmente me dejaron entrar, Owen estaba despierto. La pierna enyesada, suspendida en tracción. El rostro magullado, un ojo hinchado y cerrado. Hola, campeón, dije suavemente. Lo siento, papá, su voz era áspera. Perdón por tomar el coche. No quise chocar.
Solo necesitaba alejarme de todo. Lo sé. Me senté junto a su cama. Owen, necesito que entiendas algo. Lo que te dije sobre el ADN. Sé que dolió. Sé que cambió cómo te ves a ti mismo, pero no cambia como yo te veo. Eres mi hijo. Nada cambiará eso. Pero no soy realmente tu hijo. Soy de Austin Hampton. La biología no te hace hijo de alguien. El amor sí. La elección también. Yo elegí ser tu padre cada día durante 12 años. Eso no cambia por un resultado de un examen. Los ojos de Owen se llenaron de lágrimas. Siento que toda mi vida fue una mentira. Tu vida no fue mentira. Las decisiones de tu madre sí. Pero tú eres exactamente quien siempre has sido. Inteligente, divertido, valiente. Mi hijo empezó a llorar. Le tomé la mano hasta que se durmió. Afuera, Adelaide esperaba. ¿Puedo verlo? Necesita descansar. Es mi hijo, Ryan. ¿Lo es? ¿O solo es un recordatorio de tu aventura? Otro daño colateral de tus decisiones. Empecé a caminar hacia la salida. Has causado suficiente daño, Adelaide. Aléjate de él hasta que esté listo para verte. Al día siguiente del accidente de Owen, presenté cargos penales contra Adelaide y Austin, malversación, fraude, conspiración. Al fiscal le interesaba mucho el $500,000 que habían robado. El abogado de Austin me llamó 2 días después. Señor Separ, mi cliente quiere reunirse con usted en privado. ¿Por qué me reuniría con un hombre que ha estado acostándose con mi esposa y robando de mi empresa? Porque tiene información que querrá oír sobre los planes de su esposa. Nos encontramos en una cafetería en White Austin estaba hecho un desastre, sin afeitar, con ojeras, 20 kilos menos que en la fiesta. Gracias por venir, dijo Austin. Tienes 5 minutos. Adelaide planea decir que fuiste abusivo financiera y emocionalmente. Que todo lo que hizo fue por sobrevivir. Que la controlaste, la aislaste, la hiciste dependiente. Eso es absurdo. No importa si es verdad. Importa si es creíble. Y ella es muy creíble, Ryan. Ya tiene 3 colegas dispuestos a testificar que parecías controlador. Que ella se quejaba de que le limitabas la libertad. Sentí un frío. ¿Por qué me dices esto? Porque ya no la protejo. Las manos de Austin temblaban al levantar la taza de café. Pensé que nos amábamos. Que ella y yo construiríamos algo juntos. Pero en cuanto las cosas se pusieron mal, me tiró bajo el autobús. Dijo a los investigadores que la manipulé para la malversación. Que la coaccioné para la aventura. Que ella era una víctima. ¿Eras el padre biológico de Owen y ella antes de todo esto? El rostro de Austin palideció. ¿Qué? Pregunta simple. ¿Sabías que Owen y ella eran biológicamente tuyos? Guardó silencio un largo momento. Sí. Adelaide me lo dijo hace 3 años, así que tuvimos que tener cuidado para que si te enterabas, todo se derrumbara. Me prometió que una vez que tomáramos el control de Summit Manufacturing, estaríamos juntos. Los niños sabrían la verdad. Planeabas quitarme a mis hijos. Planeabas ser honesto con ellos sobre quién era. Adelaide fue la que insistió en mentir y en el dinero, la malversación. Austin miró hacia otro lado. Fue idea de ella. Dijo que necesitábamos un colchón para cuando finalmente te dejáramos. Yo accedí. Fui un tonto. Pensé que estaba enamorado. ¿Dónde está el dinero ahora? En cuentas offshore. Adelaide controla todas. Me dejó fuera completamente después de la fiesta. Sacó un pendrive. Todo está aquí. Números de cuenta, contraseñas, historial de transacciones. Tómalo. Úsalo contra ella. Ya no me importa. Ella destruyó mi vida. Mi esposa me dejó. Mis hijos no me hablan. Enfrento cargos penales. Todo por una mujer que nunca me amó de verdad. Tomé el pendrive. Esto no nos hace iguales. Austin, aún me robaste.
Aún te acostaste con mi esposa. Aún lastimaste a mis hijos. Lo sé. Pero tal vez esto ayude a equilibrar un poco la balanza. Lo dejé sentado solo con sus arrepentimientos. Esa noche, entregué el pendrive a mis abogados. A la mañana siguiente, presentaron mociones para congelar todas las cuentas de Adelaide. Cada dólar robado, bloqueado. Ella me llamó gritando. No puedes hacer esto. Ese dinero es mío. Ese dinero está robado. Y ahora es evidencia. Espero que tengas buen abogado, Adelaide. Lo vas a necesitar. Adelaide rechazó el acuerdo. Dijo que me enfrentaría en la corte, probaría que yo era controlador y abusivo, y tomaría la mitad de todo lo que poseo. Su abogado estaba seguro de que podrían pintarme como un multimillonario manipulador que atrapó a una mujer, inocente en una red de mentiras. El juicio comenzó 6 meses después de la fiesta. Owen ya había salido del yeso, caminaba con una leve cojera que el doctor dijo que desaparecería. Había pedido testificar a mi favor. También Asher y Ava. El abogado de Adelaide empezó fuerte. Llamó a colegas que dijeron que parecía distante en eventos de la empresa, a una terapeuta que vio a Adelaide 2 veces y diagnosticó síntomas de abuso emocional. Incluso Brett intentó ayudar a su hermana, diciendo que yo había sido controlador con las finanzas familiares. Luego mis abogados entraron en acción. Presentaron las cartas entre Adelaide y Austin. 3 años de documentación de la aventura, incluyendo discusiones detalladas sobre el robo a Summit Manufacturing y el plan para sacarme de mi propia empresa. Mostraron las cuentas offshore, los fondos malversados, el fraude sistemático. Pero el momento que lo cambió todo fue cuando llamaron a Owen al estrado. Mi hijo de 12 años, aún recuperándose del accidente, caminó hacia el testimonio con la cabeza en alto. El abogado de Adelaide intentó ser suave con él, hizo preguntas fáciles sobre la vida familiar. Luego mi abogado preguntó. Owen, ¿conocías a Austin Hampton antes de la fiesta de ascenso de tu madre? Sí, dijo Owen con claridad. Venía a nuestra casa a veces cuando papá estaba de viaje por trabajo. Mamá decía que era un colega, pero una vez los vi besándose en la cocina. Tenía 10 años. La sala quedó en silencio. ¿Se lo dijiste a alguien? Preguntó mi abogado. Se lo dije a mamá. Ella dijo que fue un error. Que no significaba nada. Que nunca se lo dijera a papá porque le haría daño. Dijo que si lo contaba, destruiría nuestra familia. ¿Cómo te hizo sentir eso? La voz de Owen vaciló, como si fuera responsable de mantener unida a la familia. Como si decía algo, sería culpa suya que todo se desmoronara. Guardé ese secreto durante 2 años hasta que papá se enteró de todos modos. Adelaide lloraba en la mesa de la defensa, pero el jurado no la miraba con compasión. La miraban con asco. El veredicto llegó 3 días después. Adelaide fue declarada culpable de malversación y fraude, condenada a 4 años de prisión, suspendidos a 2 con buena conducta y restitución completa. Austin recibió 3 años. El acuerdo de divorcio me otorgó la custodia principal de los 4 niños. Adelaide tuvo visitas supervisadas y tuvo que devolver el dinero robado con intereses. Conservó su cuenta de jubilación y su coche. Yo me quedé con todo lo demás. Al salir del juzgado, los reporteros nos rodearon. No respondí preguntas. Solo puse mi brazo alrededor de Owen y caminamos hacia el coche. Papá, dijo Owen una vez dentro. ¿Estás bien? Estoy bien, campeón. Lo hiciste muy bien allá arriba. Dije la verdad. Eso es lo que me enseñaste a hacer. Estoy orgulloso de ti. Muy orgulloso. Asher nos llevó a casa. Había sacado su licencia 2 meses antes. Ava y ella nos esperaban en la casa de Clare con pizza y un pastel que decía, se acabó, en glaseado azul brillante. Clare nos ayudó a prepararlo. Ella explicó que estaba mejor ahora, viendo a una terapeuta 2 veces por semana, entendiendo poco a poco que nada de esto era su culpa. Cenamos en familia. Reímos por cosas sin importancia. No hablamos del juicio, ni de Adelaide, ni de lo que vendría después. Solo disfrutamos estar juntos. Más tarde, después de que los niños se durmieron,
Clare me encontró en el porche trasero. Lo lograste, dijo. Los protegiste, dijiste la verdad. Sobreviviste apenas, pero lo hiciste. Y ahora puedes reconstruir tu vida con honestidad. Ser tú mismo sin esconderte. Tenía razón. Por primera vez en 20 años, podía ser simplemente Ryan Shepherd. Sin secretos, sin mentiras, solo yo. 14 meses después de la fiesta, estaba en la nueva sede de fabricación de Summit en Cleveland. Un edificio moderno, instalaciones de última generación, espacio para expandirnos. Había trasladado las operaciones principales desde Nueva York, quería un nuevo comienzo. Brett Hamilton estaba allí, ahora supervisor de producción. Después del juicio, se me acercó, se disculpó por su papel en las maquinaciones de Adelaide y pidió una oportunidad para demostrar su valía. Se la di. Se ganó su ascenso con trabajo duro e integridad. Las nuevas líneas de ensamblaje funcionan al 98% de eficiencia, me dijo Brett, mostrándome los números. Lo mejor que hemos tenido. Buen trabajo. Tu hermana te enseñó algunas cosas. Aunque no todas fueron honestas. Brett sonrió con tristeza. Adelaide sale el mes que viene. Libertad anticipada por buen comportamiento. Preguntó si los niños la visitarían. ¿Qué dijeron? Asher y Ava dijeron, quizá algún día. Owen y ella dijeron, no, todavía no. No me sorprendió. Owen había sido claro con sus sentimientos. Sabía que Adelaide era su madre biológica, pero me había elegido a mí como padre. El ADN ya no importaba. Él era un pastor, y eso era todo. Ella tardó más en procesar todo. Me preguntó una vez si Austin Hampton alguna vez quiso conocerla. Le dije la verdad. Él había escrito cartas desde la cárcel preguntando por ella y por Owen, queriendo establecer algún tipo de relación. Ella dijo que no. Tenía un padre. No necesitaba otro. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Asher. Papá. Ava recibió su carta de aceptación a la universidad. Cornell. Está enloqueciendo. Sonreí. Ava quería estudiar ingeniería, seguir los pasos de su abuelo. Asher estaba mirando escuelas de negocios, hablando de quizá trabajar en Summit algún día. Owen iba bien en 8º grado, pensando en probar suerte en béisbol. Ella se unió al coro escolar y descubrió que podía cantar. Se estaban sanando. Todos lo estábamos. Deberías ir, dijo Brett. Celebrar con tus hijos. Esto puede esperar. Conduje de regreso a Westchester, a la casa nueva que compré hace 6 meses. Más pequeña que la antigua, pero nuestra. Sin recuerdos de la traición de Adelaide. Solo paredes limpias y nuevos comienzos. Los niños me recibieron en la puerta, todos hablando a la vez sobre la aceptación de Ava, lo que significaba, dónde estaba Cornell y qué tan lejos quedaba. Vamos a pedir comida china para celebrar, anunció Asher. Elección de Ava, porque es una genio. No soy un genio, idiota. Solo trabajé duro. Lo mismo da, dijo Owen, sonriendo. Nos apiñamos alrededor de la mesa de la cocina, pasando cajas de comida, discutiendo qué películas ver después, planeando un viaje para visitar el campus de Cornell. El caos familiar normal, el que soñaba durante el juicio, durante los meses oscuros en que todo se desmoronaba. Después de la cena, Ava me encontró en mi estudio. Papá, ¿puedo preguntarte algo? Claro que sí. ¿Te arrepientes? De todo lo que pasó. De decir la verdad en la fiesta. Lo pensé. Pensé en el dolor, la publicidad, el juicio. Pensé en el accidente de Owen, en los niños enterándose del ADN, en los meses de terapia, lágrimas y conversaciones difíciles. No, dije al fin. No me arrepiento porque eso nos llevó a esto. A que seamos honestos entre nosotros. A que ustedes sepan quién soy realmente y aún así elijan amarme. A construir algo real en lugar de vivir una mentira. Bien, dijo Ava. Porque estoy orgullosa de ti, papá. Por ser lo suficientemente valiente para decir la verdad, aunque fuera difícil. Aquella noche, después de que todos se durmieron, me senté en el estudio mirando fotos.
Mis hijos creciendo. Mi abuelo en la fábrica original de Summit. Mi hermana Claire en su boda. Imágenes de una vida vivida plenamente. Con errores y todo. Mi teléfono vibró una última vez. Un mensaje de un número desconocido. Ryan, soy María del programa de alfabetización del Centro Comunitario Bradford. Supimos que te mudaste a Cleveland. Nos encantaría que fueras voluntario aquí. Enseñando a adultos a leer. Ayudando a inmigrantes con los exámenes de ciudadanía. ¿El mismo trabajo que hacías en Nueva York te interesa? Sonreí y respondí, muy interesado. ¿Cuándo puedo empezar? Porque ese trabajo, ayudar a la gente, marcar la diferencia, usar mis recursos para el bien, eso era quien realmente era. No el multimillonario, ni el esposo traicionado, solo Ryan Shepherd, un hombre que creía que todos merecen dignidad y una oportunidad para triunfar. Los secretos se habían ido. Las mentiras habían terminado. Y por primera vez en 20 años, finalmente podía ser yo mismo.